Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy una partida muy interesante sobre la caza al rey, que posiblemente haya inspirado a tal a su amor por los sacrificios. Esta partida se jugó en la Olimpiada de Múnich en 1936, una olimpiada que no era oficial de la FIDE, entre los jugadores Asmundur Axelsson y Ilmar Raut, donde las negras realizaron un interesante sacrificio con una bella partida posterior al mismo. Sabemos que dejar al rey demasiado tiempo en el centro del tablero es un riesgo. Hay muchas razones por las cuales podemos apostar por la seguridad de nuestra pieza más importante, incluido el desconocimiento, por supuesto. También la falta de sensación de peligro. Esto nos puede llevar a dejar nuestro rey en el centro del tablero. O también un error de cálculo. Así que tenemos que imaginar que si nuestro oponente tiene el rey en el centro del tablero y podemos realizar un sacrificio para que él permanezca en ese sector, ¿cuál es la mejor manera de castigarlo? Bueno, un método clásico de juego es poder llevar las torres al ataque después del sacrificio de una pieza o de dos. Pudiera ser, pero generalmente de una, para dejar el rey en el centro del tablero y de esa forma nuestras torres llevarlas al ataque. De esta manera el contrario no tendrá tiempo para incorporar sus torres u otras piezas a la defensa de su rey. Así que estas cosas que hemos hablado ahora es lo que ocurrió en esta partida, donde las blancas avanzaron su peón de a D4, caballo F6 y C4. Las negras plantearon E6 y caballo C3. Las negras no quisieron entrar en la ninzo-india, sino que jugaron D5 y alfil G5. Estamos en un puro gambito de la dama. Alfil E7, caballo F3 y caballo B a D7. Las blancas continuaron con E3, enroque, y ahora entre ambos jugadores empieza una estrategia típica en el gambito de la dama, que es ganar un tiempo. Quiere decir, las blancas esperan a que el negro juegue directamente D por C4 para capturar directamente con el alfil de F1 sin perder un tiempo. Y las negras hacen lo mismo, esperan a que el contrario haga alfil D3 para capturar en C4, y así el alfil tiene que perder un tiempo en capturar el peón. Por eso las blancas jugaron dama C2, H6, alfil H4. H6 es un movimiento importante puesto que en muchas variantes el rey tiene una salida por H7. Después de alfil H4 siguió C6 y ahora el blanco no quiere jugar alfil D3, sino que juega A3. Otros jugadores, en lugar de A3, que con este movimiento le están facilitando la casilla A2 al alfil en caso de que se lo ataquen, prefieren en lugar de A3 llevar su torre a C1 y esperar ahí a que el negro sea el que juegue D por C4. Pero ya eso entraríamos en otras etapas de la teoría. En la partida jugaron A3 esperando. Las negras hacen lo mismo. Bueno, pues yo espero y hago A3, A6. Y espero también que el contrario juegue su alfil. También se ha jugado
en esta posición el avance del peón a B6, una jugada que es posible con la idea de desarrollar el alfil posteriormente a B7. Eso es lógico. Bien, después de A6, el blanco jugó C5. En esa época era una novedad. Claramente que en esa época no existían los informadores, los libros, etcétera, pero sí existían conocimientos de determinadas partidas. Y anteriormente, en lugar de ese movimiento, se había jugado también torre C1, pero fundamentalmente antes se había realizado el movimiento torre D1 en una partida entre Vine y Thomas en la ciudad en Inglaterra en 1928. Recuerde que estamos en 1936. Esto fue lo que se jugó anteriormente. Así que volvemos a la partida. C5. Este movimiento elimina la tensión central sobre el peón de D5, lo cual alivia de preocupaciones a las negras, quienes ahora pueden preparar el avance E5 o también en algunas variantes pueden jugar B6 atacando la cadena de peones del blanco. A esta respuesta las negras jugaron torre E8, ya tienen en su mente la posibilidad de jugar el avance del peón a E5. Las blancas, ya que no quisieron jugar alfil D3 en su momento porque le hacían D5 por C4, jugaron alfil D3. Ahora este movimiento no es muy bueno, ni apunta al peón de H7, donde generalmente está en el gambito de la dama, y no hace nada ahí en ese momento. Además, como veremos, está propenso a determinados ataques. Por tal motivo, era mejor el modesto desarrollo alfil E2, con lo cual se prepara el enroque corto y no se va a tener las dificultades que existieron en la partida. Después de alfil D3, las negras ya están listas para irrumpir en el centro, con lo cual, después del avance E5, se está amenazando un doble al alfil que mal se había ubicado en D3 y al caballo de F3, además de la captura E por D4, que dejaría a las negras en una posición muy cómoda. Por lo tanto, las blancas deben jugar aquí D por E5 como mejor continuación. En este momento, claro que las negras no pueden capturar el peón de E5, puesto que está defendido por el caballo de F3. Pero jugaron en su lugar caballo G4, con lo cual están proponiendo cambio de alfiles y con los caballos están atacando el peón de E5, además de D7 que ataca el peón de C5. Las blancas cambiaron alfil por E7 y dama por E7. Aquí por lo menos las negras tienen igualdad. Es verdad que tienen un peón menos, pero ¿qué pasa? Que el de C5 y el de E5, uno de los dos va a caer. Las blancas decidieron en este momento defender el peón de C5 con B4. Desea mantener este peón de C5 con el fin de enrocar corto y posteriormente utilizar la casilla D4 como un punto fuerte para uno de sus caballos. Mejor en su lugar hubiera sido el avance E6. Era preferible para ellas. Después de B4, que es un error, las negras obtienen ventaja con caballo D por E5 y las blancas ahora cometen otro error. Alfil E2. Pero ya su posición no es muy buena. Podría tal vez funcionar un poquito mejor el cambio caballo por E5. Pero, ¿qué pasa? Bueno,
que en ese caso las negras capturarían dama por E5 atacando el peón de H2, que podrían capturarlo sin problema. En las negras, como no le dejan capturar el peón y le atacan su caballo, entonces realizarían también en esta variante un sacrificio: caballo por F2, rey por F2 y dama E3 jaque. Después de rey F1, las negras se quedan mejor con torre E6. Tienen como compensación por la pieza sacrificada 2 peones y ataque. Por lo tanto, está bien justificada esa variante, que era lo mejor para las blancas. Ellas jugaron alfil E2. ¿Y qué jugaría usted en esta posición? Bueno, analícela un poco y vea más o menos qué idea puede usted tener aquí en este momento. Ya hemos hablado al principio de mantener el rey del contrario en el centro del tablero. Por lo tanto, aquí la jugada es caballo por F2. Usted se lo habrá olido en esta posición para dejar al rey del enemigo en el centro del tablero, que ya eso es un grave problema. Ellas prácticamente tienen que hacer la captura del rey, con el rey, perdón. Pero, ¿qué otra cosa podían hacer? Por ejemplo, si se enrocan largo, ya tienen un peón menos y las negras sencillamente se retiran victoriosas con el caballo de F a G4, atacando el peón de E3, que si es defendido con dama de 2, entonces el caballo de E5 se retira a G6 y está atacado triplemente el peón de E3. Por lo tanto, su posición sería igualmente perdedora. 2 peones menos en esa posición, no habría mucho que resistir. Después de rey por F2, siguió caballo G4. Esta es una secuencia lógica. Las blancas tienen 3 continuaciones que he puesto aquí. La cuarta usted la puede analizar también y es muy fácil de encontrar. En la partida jugaron rey E1. Las otras 2 continuaciones que he propuesto aquí son rey F1. Pero claramente, después de eso sigue caballo por E3 con jaque doble, con lo cual se pierde la dama y la partida. La otra continuación sería ir con el rey a pasear hacia el centro con rey G3, pero seguiría dama C7 jaque, rey H4. Y ahora caballo por E3. Se está atacando a la dama, pero lo más importante, porque la dama se va a ir de ahí, es que después de dama D2 seguiría dama F4 jaque con mate a la siguiente. Por lo tanto, esa continuación no era correcta. Rey E1 fue lo que jugaron. En lugar de rey E1, le dejo ahí la otra opción para ustedes, que es rey G1. Pero en ese caso usted puede encontrar fácilmente que el negro da jaque mate en 2 movimientos. Así, continuando la partida con rey E1, caballo por E3. Un ataque doble a la dama y al peón de G2. Las negras ya tienen 2 peones por la pieza sacrificada. Así que después de este movimiento, las blancas juegan dama de 2 y aún no hacen caballo por G2 jaque, sino que primeramente hacen D4, un movimiento importante para abrir más líneas contra el rey en el centro del tablero. Y como veremos, según los principios, o el principio que hablamos al inicio del sacrificio de pieza, incorporar rápidamente la torre al ataque. Las blancas retrocedieron con el caballo a D1. Veamos qué hubiera pasado si capturan el peón con el caballo. Lógicamente,
que capturar con la dama implicaría, por supuesto, un jaque a toda la familia, al rey, jaque a la torre y ataque a la dama, que estaría en D4. Eso lo pueden imaginar sin problema. Así que la otra variante en lugar de caballo D1 es caballo por D4. Las negras continúan aquí con dama F6, con lo cual están cortándole el paso al rey. Las negras se enfrentan a la defensa dama D3, pero sigue caballo por G2 jaque. Aquí, cuando estaba analizando la partida, pensé que también podía funcionar, por ejemplo, dama por D4, recuperando la pieza después de la captura de dama por D4, caballo C2 jaque, seguiría caballo C2 jaque y retornaría el caballo recuperando su pieza y quedando con un peón de ventaja y mejor posición. Pero las negras están por la labor de aprovechar el rey en el centro del tablero y por tal motivo jugarían caballo por G2 jaque, rey D2 y ahora torre D8, con lo cual se establece una fatal clavada en la columna D, con lo cual se recupera el caballo de D4 y continúa el ataque con dos peones de ventaja. En la partida, las blancas se defendieron con caballo D1, intentando eliminar el molesto caballo de E3, que ahora jugó caballo por G2 jaque, rey F2. 3 peones por la pieza y ataque. Pero, ¿cómo continuar? En este momento, las negras jugaron caballo H4, una jugada importante que eliminará el defensor del rey, que es el caballo de F3, como veremos posteriormente, que es un defensor de la primera fila. Siguió ahora torre F1, alfil H3. Las negras continúan su desarrollo y después de torre G1 activan su otra torre en la columna central, torre de A a D8. Lo que comentamos al inicio, las torres se unen en el ataque mientras que el blanco no tiene tiempo para incorporar la torre de A1 a la defensa, ni el caballo de D1 permanece allí en una situación que no es defensiva. Al contrario, como veremos posteriormente, es una pieza que estorba en la defensa de la primera fila. El blanco continuó con torre G3. Y ahora es importante en los ataques abrir línea. Por ese motivo, las negras sacrifican el peón de D4 y hacen D3 para abrir las piezas propias y además desviar el alfil de E2 de la columna E, elemento táctico que será importante a medida que iremos avanzando en la partida. Prácticamente he forzado capturar el peón, puesto que de lo contrario, si juegan caballo E3, entonces seguiría D por E2. Se ha recuperado la pieza. Dama C3. Si en su lugar hubiesen capturado el peón con dama por E2, sencillamente caballo F5 decide la partida inmediatamente. Caballo C3, dama C3, perdón, pero entonces sigue dama por E3, jaque, dama por E3, torre por E3, rey por E3 y jaque doble, caballo F5. Época de simplificación y ganancia de material. El negro va a recuperar su calidad, posteriormente capturará la torre de G3 y se quedará con 3 peones de ventaja. Una posición completamente ganadora. Regresando a la partida, alfil por D3, continuó caballo por F3.
Con esto se ha completado el plan para irrumpir en la primera fila. Se abrió la columna E y se elimina el caballo de F3, defensor de la casilla E1. Torre por F3, dama H4, jaque. Las negras, después de esta jugada, van a dar mate inevitablemente. El blanco jugó torre G3. Si hubiesen alejado el rey a G1, entonces vendría otro sacrificio de las negras con torre por D3. Importancia que habíamos mencionado de movilizar las torres en el ataque. Aquí con esto se desvía al defensor de la casilla E1 y de F1. De E1 la dama que defendía aquí y al alfil que podía defender la casilla F1. Después de ese sacrificio, dama por D3, torre E1 jaque, torre F1 no hay otra y alfil por F1, ganando inmediatamente. Aquí también valía torre por F1, con lo cual se fuerza igualmente a la entrega de la dama por parte del blanco. Tienen que entregar su dama. Así, regresando a torre G3, siguió torre por D3 igualmente. Desviación de la dama de la defensa E1 y entrada con la torre en la retaguardia en la primera fila de las blancas. Continuó con dama por D3, dama F4, jaque. Ahora se cubrieron con la dama. Si lo hubieran hecho con la torre, entonces recibirían mate con la dama en H2. Observen la importancia de las torres en las columnas centrales cuando se realizan este tipo de sacrificio. Ellas jugaron dama F3, puesto que aquí podríamos analizar otra continuación que sería retroceder con el rey a G1, pero entonces entraría la torre en E1 y finalizaría la partida por la vía del mate. En la partida, como dijimos, jugaron dama F3, pero continuó con dama D2. Y luego de rey G1, el negro respondió con torre E1 y las blancas abandonaron ante el inminente mate. Esta partida en realidad no nos inspira a jugar combinativamente, sacrificando piezas, dejar al rey en el centro del tablero y armar todos estos líos y estas complicaciones para que el rey esté peligrosamente en constante amenaza. Pues sí, tal vez así debe haber sido el inicio de Mijaíl Tal si conoció, que es lo más probable, esta partida en su niñez. Espero que hayan disfrutado de este encuentro de Ásmundur Asgeirsson y Ilmar Raut en la Olimpiada de Múnich 1936. Sin otra cosa que saludarlo, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez Capa Blanca. Muchas gracias y chao.